Buenas noches con todos. Damos la bienvenida a cada uno de los participantes en este webinar de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico. Saludamos a todos ustedes, a los ponentes y principalmente a los participantes asistentes a este webinar a nombre de la presidenta, la doctora Rosa Reategui. A continuación voy a presentarles a los ponentes, no sin antes recordarles la importancia que tiene la ecografía en el piso pélvico, ¿no? Que es un examen muy accesible, al alcance de nuestras manos, lo tenemos en el consultorio y podemos nosotros diagnosticar muchas patologías y hacer seguimiento a las cirugías que hacemos cuando nos dedicamos al piso pélvico. Y todo eso nos van a estar disertando, conversando grandes ponentes latinoamericanos, ¿no? Doctor Rodrigo Guzmán y la doctora Diana Rodríguez, ¿no? Grandes amigos de la asociación, y a continuación vamos a detallar todo el currículo que tiene cada uno de ellos. También tenemos la presencia de un ponente nacional de la ciudad de Arequipa, el doctor Apaza. A continuación vamos a ver el currículo de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la presencia, primero la participación, la primera expositora, la doctora Diana Rodríguez. La doctora Diana Rodríguez es ginecóloga, ginecóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ginecología urológica de la Universidad Nacional de Colombia, ecografista de piso pélvico de la Universidad de Chile y miembro de la Asociación Colombiana de Urología, miembro de YUGA, miembro de ALAP. El segundo tema lo va a estar dando el doctor Rodrigo Guzmán, que va a hacer ecografía del piso pélvico en complicaciones quirúrgicas. Es ginecostetra de la Universidad de Chile, ha hecho un fellow en uroginecología en el Hospital Nepean Campus Clínico, Universidad de Sydney, Australia, profesor asistente de la Universidad de Chile, profesor asociado adjunto de la Universidad de Desarrollo Santiago de Chile, delegado académico del Departamento de Ginecostetricia de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, jefe de la Unidad de Uroginecología y Cirugía Reconstructiva del Piso Pélvico de la Clínica Alemana también en Santiago de Chile. También tenemos al doctor John Apaza, ginecólogo obstetra de la Universidad San Agustín de Arequipa, es médico asistente, investigador del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, es ex jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, filial Perú, y tiene publicaciones nacionales e internacionales y es autor del libro Ecografía Ginecológica en 2D. A cargo de la moderación tenemos al doctor Néstor Avilés, es urólogo del Hospital Hipólito Unanue, también trabaja en la Javier Prado, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Urología, miembro del Comité de Andrología de la Sociedad Peruana de Urología, es coordinador del Comité de Imagenología de la Sociedad Peruana de Urología y es docente de la Universidad Federico Villarreal. Con ustedes les dejo la participación, la moderación a cargo del doctor Néstor Avilés, sin antes agradecer a Laboratorios Tecnofarma por la plataforma que nos presenta, que nos ofrece y que mes a mes nos apoya en nuestras actividades académicas. El doctor Néstor Avilés le dejo la conducción. Muy agradecido, doctor Pedro Arango. Buenas noches a todos. Le agradezco la invitación para poder ser parte de la ponencia. Entonces empezaremos, y gracias, pues ya presentó a todos los ponentes de alto renombre. Entonces empezamos con la doctora Diana Rodríguez, por favor, lo cual nos va a hacer la ponencia, un minuto, de introducción a la ecografía de piso pélvico. Gracias, doctora Diana Rodríguez. Por favor, empiece. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes
Les agradezco a todos los asistentes a Tecnofarma por este valioso espacio que nos brindan. El día de hoy voy a hacer una breve introducción a este gran tema que es el ultrasonido de piso pélvico. Vamos a recordar un poco lo que es la teoría integral, ¿cierto? El cambio de paradigma, lo que ha implicado la introducción de este tipo de ultrasonido, cuáles son los tipos y qué aplicaciones podemos tener. Recordar que la teoría integral lo que hizo fue cambiar todo el entendimiento y toda la parte del abordaje y el seguimiento y el tratamiento de las diferentes disfunciones del piso pélvico, entre ellas la incontinencia urinaria, permitiéndonos entender que corresponde a una unidad estructural de sostén que está compuesto por músculos, fascias, ligamentos y estructuras viscerales, que lo que hacen es generar unas presiones hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, permitiéndonos ese tipo de continencia urinaria, fecal y toda la parte de la vida sexual. Entendiendo que las manifestaciones son secundarias de este mismo proceso de integralidad en todas las estructuras y que no son como tal esas diferentes entidades anatómicas que uno consideraría, y al entender ello entendemos que la recuperación anatómica permite esa recuperación funcional. Es allí donde se empieza a introducir ese cambio en todo el abordaje en imágenes en este tipo de estudio de patologías, donde vamos a tener la ecografía, la cistoscopia de la evaluación intravesical y el ultrasonido de piso pélvico, donde vamos a enlazar todos los hallazgos de la anatomía con los hallazgos ya de manejo y cambios quirúrgicos. Las imágenes nos permiten determinar estos problemas que no están a la vista, ver estas consecuencias sobre la anatomía y examinar los tejidos en profundidad. Obviamente cuando tenemos una disfunción completa de los 3 compartimentos no es necesario, sino es en estos casos en que no tenemos una correlación con los síntomas y los hallazgos clínicos de la paciente. ¿Qué imágenes tenemos? La radiografía simple, la ecografía fluoroscópica, la videocistouretrografía, la fecorresonancia, la resonancia magnética y el ultrasonido de piso pélvico. ¿Qué tipos de ultrasonido vamos a tener? El transperineal o introital, donde hacemos una evaluación en 2D y en 3D. El endovaginal, que vamos a requerir transductores de 360 grados, que se hace intravaginal o intrarrectal. El día de hoy voy a hablar acerca del ultrasonido transperineal, donde vamos a tener una imagen de la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga, vagina, canal anal y ampolla rectal. Sínfisis del pubis, uretra, vagina, canal anal, ampolla rectal. Entonces, ¿qué beneficios nos va a traer este tipo de ultrasonido? Nos permite hacer una evaluación en tiempo real, nos permite un ingreso al plano axial mediante la reconstrucción del plano sagital coronal ingresando al axial. Definitivamente, visualización de las cintas y los slings nos va a hacer esa documentación anatómica y funcional del piso pélvico, además de tener vías de abordaje complementarias. Es muy asequible y es muy cómodo para la paciente, ampliando la cobertura en el estudio de la paciente uroginecológica. No es invasivo, por ende va a tener una gran aceptación por la paciente. Recordar que cuando hacemos el ultrasonido de piso pélvico hacemos nuevamente la evaluación en los 3 niveles de Delancey y tenemos el nivel 1, acá a nivel de los cardinales uterosacro, nivel 2, todo el sistema de soporte de la fascia pubocervical y el tabique rectovaginal, y el nivel 3, todo el soporte medio uretral y el cuerpo perineal con el complejo esfinteriano. ¿Qué medidas vamos a tomar? En el compartimento anterior vamos a evaluar lo que es residuo posmiccional, grosor de la pared vesical que se asocia con todo lo de hiperactividad vesical, la longitud de la uretra, el cuello vesical en reposo y en valsalva, que nos van a permitir evaluar el descenso del cuello vesical, la rotación uretral, el ángulo retrovesical, que nos hablan de toda la parte del soporte medio uretral, el funneling, que nos habla acerca de las presiones de cierre, el descenso de la vejiga y el descenso del cuello dicho. Además de eso, también nos permite evaluar las diferentes estructuras quísticas que podemos encontrar, que pueden ir desde divertículos, cuando hay una conexión con la uretra, o los diferentes quistes de Garner que podemos encontrar también. Evaluamos también la función mediante 3 medidas. Podemos hacer el descenso o la contracción en los diámetros anteroposteriores en reposo y en contracción máxima, el ángulo o el plató del elevador en reposo y en contracción máxima, y la área del hiato en reposo y en contracción máxima.
Nos permite también hacer un seguimiento post-slink, donde lo que hacemos es una evaluación de la cinta, de las distancias a la uretra, de la distancia a la sínfisis del pubis, el gap slim pubis, y de acuerdo a esto tener una correlación cuando tenemos persistencia de la incontinencia, patrones miccionales obstruidos, síndromes irritativos vesicales, dolor pélvico o exposición de la cinta. Podemos ver los vectores de este tipo de cintas cuando tenemos vectores cerrados como el TBT y vectores abiertos u horizontales como el TOT. También cuando la paciente no conoce su cirugía previa, entonces cuando vemos acá en reposo y en Valsalva máximo vemos un cistocele de ángulo retrovesical cerrado que se corresponde con un antecedente quirúrgico de la paciente que era una cirugía de Borch. ¿Para qué nos pueden servir estas imágenes en incontinencia urinaria? Nos van a permitir una descripción anatómica y funcional de la uretra, nos va a permitir predecir esa respuesta al manejo que vamos a hacer, un estudio en los patrones obstructivos miccionales y en caso de recurrencias o complicaciones nos permite hacer como ese estudio. Definitivamente ya se recomienda en la incontinencia urinaria recurrente o compleja, puesto que nos permite saber qué tipo de procedimiento se le ha hecho a la paciente, dónde está la cinta, si tiene cinta o no tiene, si tiene 1, 2, 3, y de esta manera redireccionar el abordaje de esta paciente. Tenemos una respuesta adecuada a ese manejo instaurado inicialmente. También nos permite hacer la evaluación y visualización de las diferentes prótesis que se utilizan en piso pélvico, como las mallas de compartimento anterior u posterior u apical. Con ello se correlaciona ciertos factores que nos van a permitir predecir esa recurrencia del prolapso, como el hiato genital o la sobredistensión del hiato, ya que estas pacientes van a tener un mayor riesgo de reprolapso. Hacemos una evaluación del compartimento medio, donde evaluamos el descenso del cérvix y se evalúa también toda la parte de la contracción del músculo elevador del ano. Y evaluamos también el compartimento posterior buscando las diferentes alteraciones que podemos encontrar en ecografía, que es el descenso de órganos pélvicos, el rectocele verdadero, la hipermovilidad perineal, el enterocele o el rectoenterocele, el defecto del esfínter anal y la fístula rectovaginal. Evaluamos nuestro canal anal, hacemos la evaluación de toda esta zona del esfínter anal externo y el esfínter anal interno. También acá tenemos un rectocele verdadero, toda la parte de la herniación y la pérdida del anclaje del tabique rectovaginal al canal anal. Tenemos un rectoenterocele, donde además de eso tenemos una herniación de las asas intestinales, y la intususcepción, que es una inversión o una invaginación de la mucosa rectal dentro del canal anal. Dentro de estas evaluaciones también está todo el esfínter anal, donde hacemos una evaluación en reposo, en Valsalva máxima y en contracción máxima. La evaluación en 2D, ¿qué va a llevar? El residuo postmiccional, la longitud de la uretra, el grosor del detrusor, la rotación uretral, el ángulo retrovesical y el descenso del cuello vesical. Evaluamos el descenso de los órganos pélvicos y la función del músculo elevador del ano con los diferentes diámetros antero-posterior en reposo y en contracción máxima. Posteriormente pasamos a evaluar y a describir ese material protésico, si tenemos un sling, su vector y sus medidas en reposo y en Valsalva, una malla, su ubicación y si tiene algún tipo de falla en su anclaje. Posteriormente ingresamos a lo que es el ultrasonido tomográfico y la evaluación 3D, 4D en adquisición de volúmenes, donde evaluamos el músculo elevador del ano, que se evalúa en contracción máxima, el hiato genital, que lo hacemos en Valsalva máximo, y toda la parte del complejo esfinteriano. Entonces acá vamos a empezar este ultrasonido. Nos ubicamos, sínfisis del pubis, ¿cierto? Aquí la tenemos, una imagen hiperecogénica con su núcleo de osificación, uretra, cuello vesical, vejiga, detrusor, vagina, canal anal, ampolla rectal y músculo pubocervical. Entonces nos ubicamos en las diferentes estructuras, le pedimos a la paciente que nos haga un Valsalva, nos vamos al dual, nuevamente nos ubicamos, acá tenemos una contracción y posteriormente un Valsalva. Nos ubicamos acá en el cuello vesical. Es importante que el Valsalva dure más de 5 segundos para que realmente se considere adecuado.
Entonces le pedimos a nuestra paciente nuevamente que tome aire y que haga un pujo sostenido, un Valsalva máximo. Posterior a esto, en estas dos imágenes vamos a evaluar el compartimento anterior. ¿Recuerdan las medidas que hablábamos? Entonces la primera medida es el residuo postmiccional, donde tomamos un A por B, ¿cierto? Por una constante de 106. Posteriormente amplificamos nuestra imagen para poder evaluar bien el detrusor y realizamos 3 medidas a nivel del domo vesical, ¿cierto? Y sacamos el promedio de ellos. En este caso, esta paciente tiene un detrusor engrosado, se encuentra por mayor a 5 milímetros. Posteriormente, hacemos la evaluación de nuestro cuello vesical. Tomamos nuestra línea de referencia y nos vamos a cuello vesical en reposo y posteriormente cuello vesical en Valsalva. Realizamos la diferencia entre estas dos y aquí tenemos el descenso del cuello vesical, habitualmente mayor a 25. Acá tenemos la longitud de la uretra. Luego hacemos la evaluación de la rotación uretral, un ángulo de 2 puntos. Tenemos acá una rotación de 35 grados. Y finalmente el ángulo retrovesical, donde tomamos la uretra, pared posterior de la vejiga, y evaluamos si en la Valsalva máximo hay presencia o no de funneling. Posterior a esto, nuevamente nos ubicamos, ¿cierto? Y vamos a evaluar el descenso de los órganos pélvicos. Miren acá, tenemos cuello vesical, sínfisis del pubis, cervix y ampolla rectal. Entonces nos ubicamos en la sínfisis del pubis, que es la que nos va a permitir trazar esa línea de referencia, la vejiga, el útero y la ampolla rectal. Realizamos nuestra línea de referencia nuevamente para determinar el descenso de los órganos pélvicos. Entonces es esa distancia que hay en cada una de las estructuras respecto a esta línea de referencia. Entonces acá tenemos la del compartimento anterior, la del compartimento y acá la del compartimento posterior. Allí la tenemos. Posterior a esto hacemos una evaluación del compartimento posterior. Acá vemos que no tiene pues rectocele o no tiene ningún tipo de alteración del compartimento. Recordar que esta evaluación se hace en contracción y en Valsalva máximo. Luego vamos a pasar a la evaluación de la función. Acá tenemos un diámetro anteroposterior en reposo, ¿cierto? Le pedimos a la paciente que haga una contracción máxima. Miren cómo aumenta la refringencia del músculo puborectal y de esta manera podemos evaluar la función del músculo elevador del ano. Entonces primero hacemos una medida de su diámetro anteroposterior en reposo. También podemos hacer, recuerden, el ángulo del plató del elevador. Entonces acá tenemos en reposo y en contracción máxima. Seguido a esto, ya terminamos con toda la evaluación en el 2D que previamente les había mostrado, ¿cierto? Revisamos que no tenga ningún tipo pues, de material protésico y nos vamos al 3D, 4D. Aquí cerramos el área de mínima dimensión en la cajita ROI, ponemos sínfisis del pubis y músculo puborectal. Le pedimos a la paciente que haga una contracción máxima, miren, para que podamos evaluar nuestro músculo elevador del ano, y en este mismo plano hacemos la evaluación del músculo del hiato genital pidiéndole a la paciente que haga un Valsalva máximo para evaluar la sobredistensión. Le pedimos a la paciente, ahí está el Valsalva, bajamos un poco la ganancia y hacemos la evaluación del área del hiato genital. Entonces, para evaluar la sobredistensión leve, moderada, marcada en este caso, en esta paciente tenemos una sobredistensión de 33, que sería una sobredistensión moderada. Luego hacemos la evaluación del elevador del ano. Recordar que se hace en el ultrasonido tomográfico en contracción máxima. Hacemos cortes 3×3 con slides de 2.5, que es como está estandarizada estas medidas. La sínfisis del pubis abierta, cerrada y que desaparece, y hacemos la evaluación acá
de la inserción del músculo elevador del ano. Cuando no tenemos tan clara la evaluación, podemos hacer la medida con el gap. Y para finalizar, hacemos la evaluación de nuestro esfínter, hacemos un corte coronal, acá podemos ver algo de los transversos perineales superficiales, nos vamos al ultrasonido tomográfico, tomamos toda la extensión del canal, ampliamos nuestra evaluación, vemos acá, en estos cuadritos debemos organizar para que se vea toda la extensión del esfínter, y miren, acá tenemos la fasecita que nos separa el pubo rectal, y acá ya evaluamos la sínfisis y el esfínter que está íntegro. Entonces, ¿cómo esta herramienta ha venido evolucionando y ha cambiado este paradigma? Miren, desde 1986 el doctor Peter Dietz ya hablaba de un nuevo método de estudio, el scan perineal en obstetricia y ginecología. Entonces, es un trabajo que se ha hecho durante más o menos unos 30, 40 años, que nos ha permitido avanzar a lo largo del tiempo. Vemos cómo tenemos las diferentes publicaciones, 91, 99, para el 2011 ya se ha establecido cierto tipo de lineamientos y estándares en las medidas, donde tenemos ya para qué le sirve al cirujano. Posteriormente ya publicaciones del 2016, donde ya tenemos un textbook y un atlas o un handbook. En el 2017 ya IUGA da las recomendaciones de cómo realizarse este ultrasonido, qué medidas debe tener y cómo se va estandarizando cada vez más. En el 2019 el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, ya de la mano con IUGA, hicieron como un boletín de cómo deben ser los parámetros de este ultrasonido de piso pélvico en las unidades de uroginecología para estandarizar todas las medidas y estandarizar qué indicaciones. En este tenemos las indicaciones de incontinencia urinaria, infecciones urinarias persistentes, síndrome de disfunciones del vaciamiento, defecación obstruida, todo lo de compartimento posterior, incontinencia fecal, sangrado, dolor, dispareunia, quistes o masas, todo lo de los sling y el material protésico, el seguimiento en el trauma obstétrico respecto a todo lo que es lesión del piso pélvico, lesión del esfínter y avulsión del elevador. Para el 2021, las clínicas de Norteamérica nuevamente ya del piso pélvico, ya donde tenemos otros autores, donde tenemos otros aportes. Este son el grupo de los españoles, donde hablaban acerca del prolapso de compartimento apical, la diferencia entre lo que es histerocele y un prolapso de compartimento total, y de esta manera vemos cómo el ultrasonido nos permite redireccionar e individualizar esa paciente, porque vamos a tener mediante este perfil anatómico pacientes con uretra fija, detrusores engrosados, residuos elevados, o pacientes que ya tienen slings a nivel de la uretra o a nivel del meato o el cuello, qué tipo de vector y qué gap podemos encontrar, o las pacientes que siempre quisiéramos encontrar con solamente hipermovilidad uretral, detrusor normal, un residuo normal y un ángulo retrovesical abierto. En el compartimento apical también, porque nos permite evaluar estas pacientes con avulsión y con sobredistensión, que definitivamente se asocian a factores de recurrencia del prolapso. Y por todo esto descrito, en una publicación del Dr. Dietz del 2012, que se reforzó en el 21, el ultrasonido de piso pélvico translabial se considera como una alternativa simple y bien tolerada a estudios como la defecografía en lo que son los trastornos del compartimento posterior. Este fue un consenso de este año de la IUGA, donde se habla de las definiciones y las interpretaciones del ultrasonido y de las imágenes en todos los trastornos defecatorios. Entonces es ver cómo a través del tiempo hemos avanzado en esta herramienta y nos ha permitido entender esa anatomía desde la parte de la teoría integral del piso de los doctores de Petros y Upstein del piso pélvico, correlacionar esa clínica de la paciente y saber qué es lo que está buscando el uroginecólogo, estandarizar las diferentes medidas y retroalimentar los hallazgos. ¿Cuáles serían las principales utilidades? La incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, el prolapso genital residuante, las disfunciones del vaciamiento urinario y fecal, todo el estudio y seguimiento del material protésico, el seguimiento postparto. Muchísimas gracias. Contarles que nosotros tenemos instaurado el diplomado acá en Colombia, el primero en Latinoamérica, para formarlos en ultrasonido de piso pélvico, donde tenemos la alegría y la bendición de contar con el doctor Guzmán dentro del segmento de ultrasonido de piso pélvico. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa que necesiten, con todo gusto, y gracias por el espacio. Nuevamente gracias al doctor Pedriño, en cabeza de la asociación, por la invitación. Muchas gracias.
Muy agradecido, doctora Diana Rodríguez, muy interesante exposición. Al final, colega, vamos a hacer las preguntas. Entonces, en estos momentos, invito al doctor Rodríguez Guzmán Rojas para ver el tema ecografía del piso pélvico en complicaciones quirúrgicas. Doctor Rodríguez, muy agradecido. Le escuchamos su charla, gracias. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar presente en estas actividades y sobre todo antecedido por Dianita, que es una gran exponente sobre este tema. Bueno, Diana ya les dio un barniz muy acotado, pero además muy completo, de la utilidad del ultrasonido en la evaluación de las distintas disfunciones pisopélvicas. Yo hoy día les voy a hablar más acotadamente sobre cuál es su aplicación en el diagnóstico y el manejo de las complicaciones quirúrgicas. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, ya Diana les mostró bastante lo que les quiero mostrar hoy día. Les voy a hablar básicamente de que el ultrasonido pisopélvico nos ayuda mucho a ver cuando una paciente tiene algún tipo de protésico en su vagina, y los materiales protésicos que más utilizamos los uroginecólogos son los slings de polipropileno, ya sean TDT, TOT, o los antiguos IBS que ya por suerte no se ven, o mini slings, que son los gold standards actualmente para el manejo de la incontinencia urina de esfuerzo. El ultrasonido, en ese sentido, dentro de las imágenes, tiene una gran ventaja versus la resonancia magnética, porque si bien es cierto, la resonancia magnética es un examen que a mí me encanta para evaluar la anatomía del piso pélvico, tiene una gran deficiencia en la evaluación de materiales protésicos tan delgados y pequeños como son los slings y las mallas. En el ultrasonido, los slings y mallas de polipropileno son altamente ecogénicos y se ven bastante mejor que lo que puede delimitar la resonancia magnética. Tal vez la resonancia magnética nos ayuda mejor a evaluar el espacio retropúbico, que a veces el abordaje en el ultrasonido es un poquito más complejo por la sombra acústica que puede proyectar la rama del pubis. Así como se ven los slings suburetrales, Diana ya les mostró esta clásica foto del corte medio sagital, ¿cierto?, de la pelvis, donde vemos la sínfisis del pubis, el ángulo anorrectal con el tubo rectal atrás, el canal anal, la ampolla rectal, la vejiga y la uretra, y acá está la vagina, y ustedes se dan cuenta en este caso, donde está señalado con sling, donde se ve una estructura hiperecogénica que es muy bien delimitada. Cuando tenemos acceso a la tecnología 3D, tridimensional, nosotros podemos ver además el tercer plano ortogonal que nos interesa mucho en el piso pélvico, que es el plano axial. Y de esa forma vamos a poder incluso dibujar y reconstruir todo la forma que tienen los slings o mallas, como ustedes pueden darse cuenta acá. Acá se ve claramente el uretra, la sínfisis del pubis, el músculo puborectal, y si ustedes fijan acá cómo está esta estructura hiperecogénica que tiene forma de gaviota, ¿cierto?, que corresponde a un sling de tipo transobturador. Entonces, de esa forma, la ecografía nos va a poder diferenciar, ¿cierto?, qué tipo de sling o malla tenemos puesta en los diferentes compartimentos del piso pélvico. En este caso, ustedes pueden ver cómo claramente los brazos de este sling van hacia el rectus, como se ven en los TDT, a diferencia de este otro sling, donde ustedes ven cómo los brazos van hacia el agujero obturador, ¿cierto?, es un Monarch con una cinta de tipo transobturadora. De esta forma, si es que nosotros tenemos alguna paciente que fue sometida a alguna cirugía, ¿cierto?, que no sabemos qué tipo de sling fue el que fue utilizado, que muchas veces no podemos contar con el protocolo operatorio, y la paciente tampoco sabe qué tipo de malla se le puso, vamos a poder diferenciarlo nuevamente entre un TBT, por ejemplo, y un TOT o un TBTO, como ustedes ven claramente en la imagen. Los slings se han cuantificado de diferentes formas para saber si un sling puede ser funcional o no funcional, en el sentido de dejar a una paciente continente después de la cirugía o, por su contraparte, dejarla, por ejemplo, fluida. Entonces sabemos que mientras más cerca el sling va a quedar en valsalva de la sínfisis del pubis, más es el riesgo de que una paciente desarrolle disfunción del vaciamiento vesical.
Y así también, si una paciente presenta una falla en el sling, es decir, persiste con incontinencia urinaria post-sling, esos slings generalmente van a estar un poquitito más alejados de la sínfisis del pubis en valsalva. Entonces, eso nos permite también ver la forma en que fue ejecutado quirúrgicamente ese sling y si es que está funcionando o no. Una de las cosas que nosotros vamos a partir haciendo siempre en la evaluación de nuestra ecografía de piso pélvico en el plano medio sagital es calcular el residuo postmiccional, ¿cierto? Por una fórmula muy sencilla que es multiplicando el diámetro mayor anteroposterior, del largo total, perdón, de la vejiga por el anteroposterior, multiplicado por una constante de 5.6 nos va a dar una aproximación bastante adecuada de lo que es el residuo postmiccional. Entonces, al sumar un residuo postmiccional elevado, por ejemplo, como ustedes ven acá, una vejiga que se ve bastante distendida, más un sling que puede estar un poco más cerca de la uretra, ¿cierto? Y también en valsalva mucho más cerca de la sínfisis del pubis, vamos a poder ver que ese sling está resultando ser obstructivo. Si bien es cierto la paciente pudiese estar continente, esta paciente pudiese tener una complicación postoperatoria como es la obstrucción de salida, ¿cierto?, de la orina, dejando residuos postmiccional elevados, ¿cierto?, con un posicionamiento del sling más apretado de lo que nosotros deberíamos ver. Así es como se hace la medición de la distancia que queda del sling hasta la sínfisis del pubis en valsalva máximo. También vamos a poder ver cuando los slings no quedan posicionados de una forma correcta. Podemos ver slings asimétricos, como ustedes ven en esta imagen. Si se fijan, el brazo, en este caso el lado derecho, se encuentra un poquitito más caudal que el brazo del lado izquierdo, donde se ve básicamente que el sling está rozando o tal vez transfixiando incluso el radio esfínter de la uretra, y esto pudiese ser una paciente, por ejemplo, que debutara con urgencia miccional de nuevo o que también tuviera algún tipo de patrón obstructivo en la micción. O este otro, en donde el sling, ustedes se dan cuenta que quedó rotado, ¿cierto? Esto no es que el sling rotó después de ser integrado, sino que quedó rotado desde su inicio por una técnica quirúrgica un poco prolija. Estas pacientes pueden tener, por ejemplo, el dolor o dispareunia postoperatoria, y una de las explicaciones pudiese ser que el sling quedó torsionado, ¿cierto?, sobre su eje, y ustedes lo pueden apreciar claramente en la imagen en reconstrucción 3D, como lo ven acá en este slide. Más imágenes de slings un poquitito asimétricos. Aquí pueden darse cuenta de este sling que es de tipo transobturador, como el brazo izquierdo está un poquitito más caudal que el derecho. Aquí se acerca peligrosamente al lumen de la uretra. O de frentón, slings que pudiesen quedar transfixiando el lumen de la uretra. Acá ustedes se dan cuenta como esta estructura hiperrefringente pasa medio a medio por la uretra, en el plano medio sagital, en el plano coronal y en el plano axial. Ahí se dan cuenta como el lumen de la uretra está transfixiado totalmente por el sling, en este caso un sling de tipo retropúbico. Acá hay otro caso de otro sling transfixiando el lumen de la uretra por su línea media, un sling retropúbico. Este otro sling, pero esta vez es un sling de tipo transobturador que también está pasando a través del lumen de la uretra. Este es el caso anterior. Se fijan, a diferencia de los slings que mostré anteriormente, que veíamos el brazo que iba desde caudal a cefálico. En este caso, el sling está transfixiando el lumen de la uretra en su plano horizontal. Acá tenemos otro caso, un sling que habría sido seccionado por alguna razón, en donde uno de los brazos finalmente logra erosionar y penetrar el lumen de la uretra. Como podemos ver claramente el sling e identificar su posición, vamos a poder ver cuando los slings no quedan en el lugar donde deben haber sido colocados en el momento de la cirugía. Nuevamente esa es la sínfisis del pubis, esa es la uretra. Un sling que queda posicionado en el tercio medio de la uretra debería estar localizado más o menos donde estoy mostrando acá con mi flecha. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá el sling quedó muy cercano, prácticamente a nivel del cuello vesical.
es un sling de tipo transobturador que dejó a esta paciente obstruida y además con dispareunia porque quedó mal posicionado, y ahí ustedes pueden claramente evidenciar anatómicamente cuál fue la razón de este problema. Como decía Diana, nosotros también podemos identificar a veces cuando los pacientes cuentan con más de un sling. Aquí vemos dos estructuras restringentes, ¿cierto?, que están separadas entre sí en posiciones un poquitito distintas entre sí, que corresponde a dos slings distintos. En este caso, uno correspondía a un sling de tipo retropúbico y el segundo sling a un de tipo transobturador. Podemos ver también cuando los pacientes han tenido secciones de los slings, podemos ver la separación que existe entre los brazos de ellos cuando ha sido cortado. Acá se ve más claramente como el brazo izquierdo en este caso está separado del brazo derecho, en una paciente que probablemente tuvo algún tipo de disfunción del vaciamiento vesical posterior al sling y tuvieron que seccionarlo. Todos sabemos que no todos los cirujanos seccionan los slings de la misma forma, hay algunos que lo hacen en la línea media, algunos que se van un poquito más lateral, como en este caso ustedes se dan cuenta que aquí no fue seccionado en la línea media, sino que fue más seccionado hacia el lado izquierdo de la paciente. Uno puede incluso medir cuál es el grado de separación que quedó entre los brazos del sling. Aquí ven un caso más extremo en donde los cabos de los slings están mucho más separados, pero debo hacer mención de que esta imagen está tomada en Valsalva, entonces claramente se ve mucho más separados los brazos porque el compartimento anterior desciende un poco más, entonces en el plano axial los brazos del sling se ven mucho más separados. Así como podemos ver las complicaciones de los slings, también podemos ver las complicaciones de las mallas de reparación de prolapso, que cada vez vamos a ver menos, porque como todos sabemos desde hace ya varios años, después del wording de la FDA, en las mallas de reparación de prolapso por vía vaginal han desaparecido del mercado, quedando muy pocas de ellas, pero todavía vamos a tener algunas pacientes que pudiesen tener algunos de estos tipos de materiales protésicos dando vuelta, y complicadas, por cierto. Aquí ustedes se dan cuenta cómo se ve una malla de compartimiento anterior que es mucho más extensa de lo que veíamos de los slings. Los slings generalmente no miden más de 1,5 centímetros. Aquí ustedes ven una malla que mide más de 4 centímetros de extensión. Aquí otro caso, una paciente, una malla que tiene en el compartimento anterior y en el compartimento posterior también. Todos sabemos que los dolores de cabeza más grandes que tenemos los cirujanos reconstructivos y visopélvicos es el compartimento anterior y el apical, pero básicamente el compartimento anterior, que es el que tiende a más recidivar, ¿cierto?, después de una cirugía reconstructiva de prolapso de órganos pélvicos. Y es por eso que surgieron las mallas como grandes salvadoras, ¿cierto?, para la recidiva. Pero las mallas de compartimento anterior, si bien es cierto, disminuyen la tasa de recidiva, no están exentas de que puedan recidivar, a pesar de haberse puesto una malla en el compartimento anterior. Y cuando esta malla cuando esta patología recidiva, es decir, un prolapso anterior recidiva con una malla puesta en el compartimento anterior, podemos tener tres tipos de recidiva. Una recidiva anterior, que es básicamente el cistocele desciende atrás, ¿cierto?, de la malla, que puede estar bien posicionada, ¿cierto?, pero su unión al cuello vesical se ha perdido, por lo tanto es un prolapso que desciende por anterior a la malla. Un descenso apical en donde los brazos de sujeción apical, ya sea a través del agujero transobturador, ¿cierto?, esas mallas que, como el ProLift o el Perigee, que se anclaban a través del agujero transobturador hacia posterior, o aquellas de anclaje al ligamento sacroespinoso, como el Abhoff, por ejemplo, se perdía ese anclaje y lo que descendía era básicamente toda la porción apical de la vejiga. O la falla gruval, en donde básicamente la malla, si bien estaba posicionado, todos sus puntos de anclaje se perdieron, haciendo que descienda en forma global, ¿cierto?, el cistocele. Aquí les voy a mostrar un video en donde ustedes ven la malla, que créanme que se va a ver mucho más clara, pero ahí se ve esta estructura refringente que proyecta sombra acústica posterior cuando une la malla. Cuando la paciente produce una valsalva, la malla queda anclada, ¿cierto?, pero lo que desciende es la porción más anterior de la vejiga por el desanclaje de la malla a el cuello vesical.
Entonces uno pudiese pensar que en este tipo de pacientes lo que falta por corregir es solamente esta porción, ya que la malla está sujetando la porción más apical del cistocele y pudiese ir a disecar esta porción y reanastomosar la malla, por ejemplo, al cuello vesical y resolver el problema. Este es otro caso, en una falla apical donde ustedes ven la malla que está bien anclada en su porción más distal, pero en la porción apical se perdió el anclaje, y aquí nuevamente cuando uno tiene esta información pudiese ir a hacer una disección de esta porción de la malla y reanastomosarla, por ejemplo, el ligamento sacroespinoso, para tratar de corregir nuevamente el prolapso de un pélvico residuado en este paciente. Podemos tener mallas que erosionan no solo hacia la vagina, sino hacia la vejiga. Aquí ustedes se dan cuenta incluso como uno ve el entramado de la malla que está haciendo cuerpo, ¿cierto?, sobre la vejiga, erosionando la vejiga lamentablemente. Aquí vemos una malla de compartimento posterior en donde, si bien es cierto, trata de resolver el prolapso, lo que no logra resolver es un rectocele verdadero que, a pesar de que estuvo corregido con la malla inicialmente, en un tiempo posterior vuelve a recidivar, formándose, ¿cierto?, este divertículo verdadero del compartimento posterior. Las mallas en compartimento posterior nunca fueron buenas ideas, pero si uno, además de ponerla, no entiende lo que está pasando la anatomía, que es una disrupción del tabique rectovaginal, y no lo revierte ese problema anatómico, la paciente puede tener un perfecto rectocele verdadero a pesar de haberle puesto una malla en compartimento posterior. En estos casos más anecdóticos, en donde después de la postura de una malla de compartimento anterior la paciente desarrolló un seroma, ¿cierto? El compartimento anterior, aquí se ve una estructura quística anecogénica que resultó ser un seroma que después de un par de meses finalmente se resolvió de forma espontánea, pero esto puede ocasionar, por ejemplo, dolor e incluso infección de una malla colocada en cualquiera de los compartimentos, en este caso el compartimento anterior. Este es un caso que les comento que a mí me tocó ver, donde el ultrasonido fue de mucha utilidad, que fue una paciente que fue vista por la doctora Fernández, proctóloga, que trabaja en el Hospital Militar de Santiago, en que esta mujer, siendo diabética y con tratamiento corticoidal crónico, fue sometida a una sigmoidectomía laparoscópica por enfermedad diverticular y rectocele por vía perineal, pero no se contaba con el preoperatorio y ya no sabía lo que se le había hecho inicialmente. La paciente evolucionó con una incontinencia anal severa, y lo que se detectó inicialmente fue una fístula anorrectal anterior, en donde se le hizo una reparación de la fístula, pero esta recidivó con abscesos perineales. A la paciente se le pidió una resonancia de pelvis, que básicamente es lo que ustedes están viendo acá, en donde se vio solamente una colección interiana posterior al tabique rectovaginal heterogénea, pero no hizo ninguna descripción extra, lo que le parecía muy raro a la doctora Fernández, y ella me pidió a mí que yo la evaluara con una ecografía porque no le calzaba que esta paciente tuviera una fístula recidivada en el contexto clínico de la paciente. Y lo que yo encontré en esta paciente fue básicamente esta estructura hiperrefringente, que ustedes se dan cuenta acá que está un poquito tortuosa, ¿cierto?, anterior al canal anal, como una pequeña colección anecogénica, la colección líquida que se ve acá entre la pared de la vagina y la pared del recto, y esto era básicamente una estructura que yo estaba convencido que era una malla. En el plano coronal del esfínter podemos ver cómo esta malla que se ve acá, que es hiperrefringente, un poco irregular y tortuosa, está comprometiendo inclusive el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Aquí se ve más claro en los cortes del ultrasonido tomográfico cómo esta malla estaba comprometiendo básicamente no solamente el compartimento vaginal posterior, sino también el canal anal. Y eso es lo que estaba originando finalmente la fístula. Con esta información la doctora fue a operarla nuevamente y efectivamente logró identificar esta malla que había sido puesta en la cirugía en donde no se contaba con el protocolo operatorio, y eso es lo que estaba haciendo que la paciente recidivara a pesar de que había sido operado una y otra vez. Hay casos donde podemos también ver hematomas postoperatorios o incluso postparto. Esta es una paciente que a mí me tocó ver después de un parto vaginal en que debutó con una
obstrucción o una retención urinaria con un globo vesical por algo de dolor. Y lo que yo encontré fue básicamente esta estructura anecogénica heterogénea, ¿cierto?, de casi 6 centímetros, que estaba ubicada en la pared vaginal anterior lateral derecha y que estaba básicamente comprimiendo el cuello de la vejiga, y eso hacía que la paciente no pudiese orinar de forma espontánea y correspondía a un hematoma que posteriormente evolucionó hacia su resolución después de unos meses, dejando una estructura hipoecogénica de mucho menor volumen, como les digo, a los meses posteriores. Para eso el ultrasonido también nos puede servir en la parte aguda, ¿cierto?, tanto postoperatoria de cualquier cirugía ginecológica como incluso después de un parto vaginal. Un par de palabras sobre el esfínter anal. El esfínter anal también puede ser evaluado por esta técnica, ¿cierto? El abordaje transperineal nos permite ver el complejo esfinteriano anal, y de esa forma vamos a poder ver tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo, y cuando este es evaluado con un ultrasonido tomográfico vamos a poder ver toda la extensión del esfínter anal externo e interno para ver si es que está indemne. Y cuando tiene algún tipo de lesión posparto, nosotros vamos a poder ver las disrupciones. Por favor, quiero que se fijen acá en algunos detalles. El esfínter anal interno se ve como una estructura hipoqueogénica y el externo como una estructura hiperrefringente, que debería ser un círculo perfecto. Si ustedes se dan cuenta acá en esta parte, tiene un pequeño como sacabocado, ¿cierto?, del esfínter anal externo, que está incluso acá traslapado un poquitito. Esto es un esfínter que fue diagnosticado en el momento del parto con un oasis, pero que fue reparado y que fue reparado de forma exitosa, que nosotros lo logramos ver claramente cómo se repararon incluso los cabos y quedaron, si bien es cierto, más delgado ese esfínter, quedó bastante bien reparado. A diferencia de este otro caso, en donde la estructura anatómica del canal anal ha sido perdido completamente, donde ustedes ven que tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo se ven muy disrupcionados, la anatomía completamente alterada, a pesar de que este esfínter fue reparado, pero fue muy mal reparado. Incluso podemos ver en algunos casos cicatrices de episiotomía y en casos más severos incluso fístulas. No alcancé a ponerle una imagen de una fístula que vi la semana pasada, justamente una paciente que había evolucionado de esa forma después de un parto. Bueno, esto es solamente un barniz de lo que les quería mostrar. Perdón, ahí está. Esta es una fístula más antigua, pero tengo una fístula que vi la semana pasada, pero esta es una fístula más antigua. Aquí, como ustedes saben, en la flecha está señalado este trayecto hiperecogénico, ¿cierto?, que comunica la mucosa anal básicamente con la pared vaginal posterior, una fístula rectovaginal. Estos son otros defectos que ya no son por culpa de la obstetricia, sino que son por culpa de los cirujanos colorectólogos. Cuando se hacen hemorroidectomías y el banding se pone muy profundo, puede ser lesionarse incluso el esfínter anal externo. Como ustedes se dan cuenta acá, fíjense el esfínter anal externo hipoecogénico, mucho más engrosado hacia anterior y hacia posterior prácticamente inexistente, producto del banding muy profundo que se hizo en esta paciente. Bueno, ya cumplí con el tiempo que me asignó Pedrito, así que muchas gracias por la atención y espero que hayan preguntas y poder responderlas al final de la sesión. Muy agradecido, doctor Rodrigo Guzmán, muy interesante la charla y preguntas, como hemos dicho, se va a hacer al final, por favor. Entonces vamos a continuar con la charla. Un momento. Invitamos al doctor John Apaza Valencia para la charla sobre ecografía introital. Doctor John Apaza, le esperamos, gracias. Buenas noches con todos. Antes de empezar, quisiera agradecer por la invitación a la Asociación Peruana de Oncología y Disfunciones del Suelo Pélvico, ¿no?, a nombre del doctor Arango, ¿ya? Y bueno, que me está dando oportunidad y para mí es un gran honor poder compartir esta presentación. Lo que voy a tratar ahora es sobre ecografía introital, ¿ya? La ecografía del suelo pélvico no es tan reciente. Esta es una de las primeras publicaciones que vinieron en el año 1980, en la que era una ecografía en tiempo real de la evaluación, en este caso para la incontinencia urinaria de esfuerzo. En la discusión de este artículo
mencionaron lo siguiente, y era algo muy, me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, ¿no? Aunque el ultrasonido provee una gran cantidad de información respecto a las relaciones uretrovesicales, ello no es un medio diagnóstico de la incontinencia urinaria. Cuando complementado con la historia clínica, el examen clínico, así como con otros procedimientos, citologías, uretroscopía, el ultrasonido ayuda significativamente en la evaluación de la mujer con sintomatología del tracto urinario bajo. Entonces, lo que nos está queriendo decir simplemente de que una ecografía de este tipo de suelo pélvico no da un diagnóstico, simplemente forma parte y es una ayuda al diagnóstico de la evaluación general, integral de la paciente. Entonces, y este concepto es válido en la actualidad. El objetivo de esta presentación básicamente es compartir algo de la experiencia de ecografía introital para la evaluación del suelo pélvico, que es lo que realizamos en el hospital. Este es un artículo publicado en el año 2003 que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que era una ecografía transvaginal e introital como una herramienta principal en la evaluación genital de las disfunciones del piso pélvico, ¿no? Entonces, la ecografía introital en sí, ¿qué es realmente, no? Referido, de acuerdo a este artículo, es la ecografía uroginecológica, pero utilizando el transductor microconvexo endovaginal o transvaginal, con el que nosotros habitualmente realizamos la ecografía de útero y ovarios, ¿no? Entonces, a la vez de que hacemos una ecografía de útero y ovarios, tenemos con este mismo transductor, sin necesidad de cambiar, poder evaluar también la parte del suelo pélvico, ¿no? Y este artículo es importante porque describe la técnica, describe la manera en cómo es que se realiza esta ecografía, y resalta en este artículo el papel importante que juega la ecografía introital y transvaginal en la distribución del tracto urinario interior. Estas son las diferentes modalidades de ecografía de suelo pélvico. Lo que nosotros básicamente utilizamos es el transductor, este es un volumétrico, este transductor, pero no, nosotros solo utilizamos el transductor endovaginal, ¿ya? Y lo que vale la pena es destacar y recargar en ecografía introital es colocamos entrada de la vaginal, del transductor endovaginal, apoyando suavemente en el meato uretral, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es el alineamiento del transductor con el eje longitudinal de la paciente, ¿no? Esto sí es importante porque esto nos permite estandarizar las imágenes ecográficas realizadas de esta manera. Bien, ahora veamos cómo es la orientación de la imagen y de las estructuras anatómicas, ¿no? Utilizando este tracto vaginal que indicamos acá en la parte superior, de forma similar a la ecografía transperineal, podemos identificar que la parte caudal es la parte superior, la parte anterior es la que está en el lado izquierdo de la paciente, de la pantalla que diga, la parte posterior está en el lado derecho de la pantalla y la parte craneal en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Las estructuras que vamos a identificar de esta manera es el borde interior de la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga, la vagina, el ano, el ángulo anorrectal, el recto, ¿ya? El músculo elevador del ano, el cuerpo perineal, ¿ya? Entonces, nosotros con la práctica tenemos mentalmente identificada esta imagen, ¿no? Y apenas antes de realizar una ecografía que puede ser de útero ovarios, que no necesariamente nos solicitan una ecografía pélvica, colocamos el transductor en la entrada vaginal y visualizamos todas estas imágenes y las podemos identificar fácilmente. Entonces, cuando hay casos de problemas uroginecológicos o algunas patologías o defectos del suelo pélvico, entonces esta imagen normal, ¿no? En un corte sagital, que es la principal imagen que logramos obtener, se ve alterada. O sea, a veces la uretra no se ve,
la vagina hay imágenes que ocupan espacio, la ampolla rectal o el ángulo anorrectal también se ve alterado. Esta es una imagen, un corte sagital medio de una paciente que no tiene problemas de suelo pélvico. Como vemos acá el borde interior del pubis, de la uretra, la vagina, la vejiga que diga, la vagina, el ano, ángulo anorrectal y el recto. Ahora veamos el video de esta imagen. Aquí, como vemos, se logra ver, ¿no?, la imagen en movimiento de cómo vemos el suelo pélvico mediante esta ecografía introital. Este es el caso de una paciente, un caso muy interesante, una paciente de 37 años que tiene 3 hijos, partos vaginales, y que acude por emergencia por un dolor agudo de 3 días de evolución, dolor pélvico vaginal de 3 días de evolución. Le evalúan por emergencia y lo que le encuentran es un prolapso. Le dicen que no es una urgencia, le dan un analgésico y la regresan a su casa. La paciente persiste con el dolor a nivel pélvico, nosotros la vemos y lo que al evaluarla observamos una salida de la pared anterior, de la pared vaginal anterior, ¿no? Es similar, de forma similar a un prolapso, un cistocele, y cuando hacemos un examen digital encontramos una tumoración a nivel suburetral, ¿no? Entonces, como les había mencionado, ya en la primera imagen, el corte sagital, podemos ver acá el borde interior de la sínfisis del pubis, la uretra que está un tanto desplazada hacia anterior, y una imagen, la presencia de una imagen anecoica de bordes definidos y con ecos internos en su interior, ¿no?, que ocupa parte de la uretra y que también ocupa parte de la vagina. ¿Ya? Ahora veamos el video. Ahí se nota la presencia de la imagen anecoica con los ecos internos, el desplazamiento anterior de la uretra, ¿no?, que también ocupa parte de la vagina. Entonces nos impresiona como una tumoración suburetral de causa inflamatoria. Hicimos la referencia a urología para el tratamiento respectivo. Este es el caso de otra paciente. Una mujer de 77 años, que refiere un sangrado genital de 15 días de evolución. Esta paciente no tenía hijos, no ha tenido partos vaginales, y al examinar, no fue fácil hacer una especuloscopía porque la vagina, por la edad que tiene, estaba muy cerrada, y cuando realizamos la ecografía introital, encontramos una imagen sólida de bordes algo definidos que ocupan el sitio de la vagina, que ocupa la vagina, ¿no? Esta es la imagen sólida. Entonces, vamos a ver ahora el video de esta otra imagen, Como pueden ver, es una imagen sólida, isocogénica. Ya estamos introduciendo el transductor y vemos dos tumoraciones, una en la pared anterior y otra en la pared posterior, que está adherida a la pared vaginal y que no desplaza. No nos permite llegar dentro de la vagina, pero sí algo logramos visualizar en la parte posterior a la tumoración, el cervix, el cuello del útero. Entonces, son dos tumoraciones adheridas, una a pared anterior, otra a pared posterior, que no hace continuidad con el cuello del útero. Se le tomó la biopsia de la tumoración y el patólogo nos informa de un cáncer de cuello uterino.
Esta paciente también fue referida a oncología, al IDESUR, para tratamiento correspondiente. Entonces, con las dos anteriores imágenes podemos ver que hay patología uroginecológica que no necesariamente es del suelo pélvico, pero que por esta ecografía y por un examen rutinario podemos detectarla y hacer una mejor evaluación y encaminar un tratamiento adecuado. Ahora vamos a ver algunos videos ya en relación a la patología del suelo pélvico. Como ven, en esta imagen vemos acá el borde inferior de la sínfisis del pubis. Ya en la primer corte, en la primera imagen, podemos darnos cuenta que el esfínter uretral, sin hacer ninguna maniobra todavía, ya se encuentra un tanto dilatado. El uréter también descendía, la uretra descendida, ¿no? Aquí hay una pérdida de la continuidad de la muscularis del plano, ¿no? Con un repliegue acá de la pared posterior hacia inferior, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el video. Lo que quiero destacar acá es que cuando a la paciente limitamos a hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces se apertura un poco más el esfínter uretral, ¿no? Inclusive hasta hay una pérdida involuntaria de orina en la parte anterior, y en la parte posterior hay un abultamiento y la presencia de un rectocele. A ver, vemos nuevamente el video. Entonces, miren, aquí hay una apertura o embolización del esfínter uretral. Y aquí se apertura mucho más. Se apertura mucho más el esfínter, inclusive hay una pérdida de orina en la parte anterior, y en la parte posterior vemos en esta zona un rectocele. Este rectocele, ¿no? El borde inferior de la sínfisis del pubis está a este nivel, ¿no? Hay un repliegue, hay un descenso. Básicamente, si nosotros trazamos una línea horizontal a nivel del borde inferior de la sínfisis del pubis, se empezaría por acá. Observamos un descenso de la uretra y una apertura del esfínter uretral y el rectocele en verdadero también. A veces no es necesario cuantificar, porque ya es tan evidente, ¿no?, que podemos decir que hay un problema a nivel uretral y un problema a nivel de la pared posterior. Este es otro caso de una embolización con pérdida un poco más evidente de la orina. Veamos el video. Con la maniobra de Valsalva se nota fácilmente la pérdida de orina. A ver. Ahí. Entonces, desde la vejiga, el esfínter uretral y salida de la orina a través de la uretra, ¿no? Entonces, este tipo de problemas generalmente está relacionado a incontinencia urinaria de fuerza. Ahora vamos a ver un problema de cistocele. Esta es la imagen en el corte sagital medio, la uretra, la vejiga, la vagina, el ano, el ángulo anorrectal, el recto, y en esta porción el músculo elevador del ano. Veamos el video.
Orientamos a la paciente a la maniobra de Valsalva y hay una salida, un descenso notable de la vejiga. Aquí lo que es importante también notar, si bien hay un descenso importante de la vejiga, ¿no? El esfínter uretral está sano. Entonces esta paciente probablemente tenga más problema del prolapso que el problema de la incontinencia. Este es el caso de una paciente, ¿ya? Una mujer de 60 años que tiene el antecedente de una histerectomía total abdominal, ¿no? Entonces consulta por problema del prolapso. Entonces lo que vemos acá es el borde, este es el borde interior de la sínfisis del pubis. Ya notamos que el esfínter uretral está un poco descendido y hay una imagen acá heterogénea que ocupa la vagina, ¿no? No tiene aspecto tumoral, simplemente es una imagen heterogénea, ¿no? Entonces, en relación con las asas intestinales, acá se ve el ángulo ano rectal, el recto, ¿no? Y por acá la continuidad de la muscularis del ano con el recto. Ahora vamos a ver el video. Es un video que lo tomamos de un ecógrafo, que no podíamos obtener la imagen, así que lo grabamos en el celular, ¿no? Entonces se observa el descenso de la vejiga con todas las asas intestinales, ¿no? Un cisto enterocele, ¿no? Aquí. Es un grado de severidad de una deficiencia notable del problema, por el problema quirúrgico, el antecedente quirúrgico que tiene la paciente. Nosotros también hemos visto de que es posible poder evaluar la parte anterior del músculo elevador del ano, algo que habitualmente no se puede visualizar con una ecografía 2D, pero que sí, como se ha presentado con ecografía 3D, sí es posible, ¿no? Pero nosotros simplemente haciendo un corte parasagital, tanto derecho como izquierdo, podemos visualizar las fibras de asas musculares de la porción anterior del músculo elevador del ano, ¿ya? Entonces, miren, es un corte sagital medio. Ahora estamos haciendo el corte parasagital. Y en esta porción logramos observar el haz de fibras del músculo elevador. Este es el haz de fibras del músculo elevador, ¿no? Esto vendría a ser la rama inferior del pubis, que puede ser del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Entonces, hemos visto también algunos casos en los que hay una ausencia de esta inserción de las fibras del músculo elevador, ¿ya? Entonces, y eso es compatible con lo que la literatura refiere a una abulsión del músculo elevador, ¿no? Entonces, esta evaluación lo podemos realizar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Sigamos viendo, vamos a ver nuevamente esta imagen. Entonces hacemos un corte parasagital y acá se nota el músculo elevador del foro inferior. Ya, este es el otro lado y estas son los haces de fibras del músculo elevador en la porción anterior. Bueno, en conclusión, la ecografía introital es útil en la evaluación ecográfica del suelo pélvico y de la patología uroginecológica. Es una práctica que ya lo vamos realizando desde hace tiempo, ¿no? Y se ha ganado algo de experiencia en esto. Muchas gracias por la atención. Muy agradecido, doctor Yucapasa, muy interesante. Invito en este momento, por favor, a todos los colegas
a poder realizar sus preguntas. Ha sido de verdad muy interesante hoy día la charla. Bueno, y mientras van empezando las preguntas, algún comentario. Pregunto así a todos los panelistas. En general, ¿han observado que los ginecólogos están enviando más o solicitando más ecografía de piso pélvico en base a todos los datos obtenidos hasta ahora? ¿Notan que de pronto los ginecólogos están cada uno en su país solicitando más esta prueba? Gracias. Bueno, nosotros en Colombia hemos tenido un avance muy importante y muy bueno desde que estamos haciendo como los entrenamientos y este proceso como de aprendizaje desde las sociedades científicas. Previamente era simplemente como algo que se hacía para casos supremamente complejos. Ya poco a poco hemos ido incrementando el volumen y también desde la parte de la cobertura del sistema de salud. Entonces digamos que por lo menos se ha incrementado más o menos entre un 30 o un 40% en la solicitud de este tipo de ultrasonido por parte de ginecología y uroginecología. Gracias, doctor Rodrigo Guzmán. ¿Es parecido en su caso, yo en Chile? Sí, yo la verdad que llevo harto tiempo ya haciendo este examen desde que llegué a Australia en el año 2013 a Chile y claramente ha ido aumentando en los últimos años, cada vez tengo una derivación mayor, pero hay un problema que Diana lo mencionó, que en general todas las pruebas nuevas cuando son implementadas no tienen cobertura por los sistemas de salud, ni público ni privado. Entonces, cuando eso se logra incorporar en una canasta de prestación donde hay cobertura para el paciente, eso también simplifica las cosas. En nuestro caso, todavía esta ecografía no ha sido incorporada, pero se han homologado los códigos que tenemos para ultrasonido transvaginal con Doppler, y con eso se logra, entre comillas, suplir este problema de cobertura. Pero eso es un tema que no es menor. Doctora Pazzi, en su experiencia. Mire, en nuestro hospital no está popularizado la ecografía del suelo pélvico. Ya estamos en una etapa un tanto inicial porque no contamos con ecógrafos volumétricos para poder realizar, pero sí lo que casi en las ecografías ginecológicas, que es lo que se solicita y hacemos a diario. Entonces no perdemos la oportunidad para poder evaluar y poder enseñar a nuestros residentes sobre el uso de la ecografía para la valoración del suelo pélvico, ¿no? Y en general, no solamente, como ya les había mencionado, no solamente es del suelo pélvico, sino que también es de la parte no necesariamente relacionada a problemas del suelo pélvico. Entonces, cuando encontramos algún problema, sí lo mencionamos, sí lo describimos y lo informamos, ¿no? Entonces, estamos todavía en una etapa muy inicial y estamos en ese camino, ¿no?, de capacitación. Muy agradecido, doctor. Leyendo las preguntas, preguntan: ¿con qué volumen previsional se debe realizar la ecografía transperineal? ¿Y cuáles son los parámetros de cistocele? Bueno, la idea es que la realización del ultrasonido debe ser posterior a una micción normal de la paciente, entonces no hay que tener como un volumen previo. De hecho, dentro de la estandarización del tipo de ultrasonido no está descrito como la parte del volumen premiccional. Entonces, digamos que la paciente va y hace su micción normal y luego hacemos la medición. Y el cistocele depende, pues, o sea, el grado de descenso de órganos pélvicos estandarizado para el transperineal con el convex, que son más o menos 15 por debajo de la sínfisis del pubis. Entonces es más o menos así. Gracias. También preguntan con relación a si es posible con la ecografía intraorbital, es posible relacionarla con las medidas del sistema POP-Q. Gracias. Sí, hay varios estudios y uno de los principales en que encontraron una buena correlación entre las medidas de POP-Q con los parámetros de medición de descenso de los órganos pélvicos, ¿no? Aquí una de las cosas importantes es valorar y hacer el trazo de la línea horizontal, y ya como se había mencionado, así como en la ecografía transperineal, nosotros también
de igual forma, porque al final la imagen va a ser la misma, solo que visualizada de una diferente manera. Entonces la ecografía introital no es una ecografía diferente, ¿no? Es simplemente una modalidad de la ecografía que nos muestra imágenes un tanto mucho más nítidas, ¿no? Y entonces podemos hacer esa correlación, ¿no? Entonces sí hay un estudio, pero se valora el descenso de los órganos pélvicos de la misma manera en que se hace de la forma transperineal. Me hacen otra pregunta. ¿Hacen preparación intestinal para hacer este tipo de ecografías? Gracias. Yo respondo esa para responder alguna. La verdad que no es necesario, pero lo que sí nosotros recomendamos es que si la paciente llega con deseo de defecar, ojalá defeque, porque la ampolla rectal puede estar ocupada por muchas deposiciones, lo que hace un poco más dificultoso ver el descenso, ¿cierto?, del compartimento posterior o la presencia de un rectocele verdadero. Hay que considerar que si las deposiciones son muy ¿cómo se llama?, faltas de agua, ¿cierto?, un poquitito más densa, dura, se ve más refringente y pudiese no lograr demostrar un rectocele verdadero que es pequeño. Entonces es ideal que la paciente haya defecado antes, pero hacerlo con preparación intestinal no es muy particular. Y como decía Diana, la paciente debe entrar con la vejiga vacía, porque lo primero que tenemos que ver es que si tiene un residuo postmiccional elevado por sobre lo patológico, ¿ya? Le va a hacer una pequeña corrección a Diana. En el compartimento anterior, el cistocele, el punto de corte es 10 milímetros por debajo de la superficie del pubis. En el compartimento apical, el punto de corte es 15 milímetros dentro de la superficie del pubis. Y el compartimento posterior es 15 milímetros por debajo. Y esto está hecho por un correlato que fue hecho en curvas ROC, que lograron ver cuál era el punto de corte en que el paciente pudiese experimentar síntomas, que es lo que finalmente importa el prolapso. Y es diferente en el útero, la vejiga y el recto. Y en el útero las medidas son más internas, por así decirlo, porque el útero, al ser un cuerpo denso, cuando empieza a bajar por la vagina, no necesita estar exteriorizado fuera del introito para que dé síntomas. Porque la paciente puede empezar a sentir sensación de peso sin necesariamente sentir bulto. Y el peso es uno de los síntomas del prolapso. Entonces, por eso las medidas en el útero particularmente son menos pronunciadas para que dé síntomas, para que se considere un prolapso uterino, ¿cierto?, significativo desde el punto de vista ecográfico. Y tal como decía el doctor Apaza, hay varios estudios que han demostrado un buen correlato entre el POP-Q y el ultrasonido de piso pélvico. Gracias, doctor Guzmán. Interesante. Preguntan: después de una cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo con sling medio uretral TOT en pacientes con dificultad visional postquirúrgica, ¿sería más práctico medir con ecografía la distancia entre el sling y el tejido uretral para diagnosticar obstrucción menor de 5 milímetros o hacer urodinamia? La pregunta es para todos los panelistas. Gracias. Yo voy a partir respondiendo a esa. Primero que nada, es súper importante los síntomas del paciente, ¿no? Acá uno está tratando imágenes, está tratando pacientes. Si el paciente tiene clínica de disfunción del vaciamiento, es decir, latencias, chorro intermitente, sensación de vaciamiento incompleto, necesidad de volver a vaciar la vejiga, inicialmente ahí está sospechando que tiene una disfunción de vaciamiento. Eso es lo primero, la clínica, el examen físico y después los estudios. Las imágenes nos ayudan a decir, como les dije, dónde quedó el sling, por ejemplo, y si potencialmente está más o menos apretado o si está más o menos asimétrico. Que tampoco nos dé función. ¿Qué nos dé función? La urodinamia. Si la urodinamia tiene un patrón obstructivo y tenemos un acceso a una videourodinamia y vemos que está obstruida, está listo. O sea, son todos complementarios. Pero uno debe partir primero por la clínica. Si una paciente dice que tiene un residuo, o si uno ve que tiene un residuo postmiccional elevado, ¿cierto?, por sobre la media de lo que nosotros consideramos normal, que para eso ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, pero si está elevado y tiene síntomas de disfunción de vaciamiento, esa paciente está obstruida, claramente. Si la hago la urodinamia solamente va a comprobar eso y la ecografía probablemente también. Pero ¿qué pasa si yo tengo una ecografía en donde yo veo que tengo un residuo postmiccional elevado? La paciente está con síntomas y los slings no se ve apretado, no quiere decir que no está apretado.
porque esto no es blanco y negro, son cosas estadísticas, ¿okay? Entonces tampoco uno puede decir que un examen sea mejor que otro particularmente. La urodinamia de función, el ultrasonido de anatomía. Gracias, doctor Guzmán. Otra pregunta que están haciendo. Dice, ¿qué tan frecuentemente encuentran ustedes el funneling? Pues actualmente es una casi indicación de un sling retropúbico. Pues actualmente es uno de los hallazgos menos frecuentes, realmente uno lo encuentra, diría yo que más o menos en un 15% de las pacientes acá en Colombia. Llama mucho la atención porque se asocia con unos presiones intrauretrales de cierre bajos, que pues por eso sería una indicación de un sling retropúbico. Una de las publicaciones de incontinencia oculta del Dr. Dietz habla de que habían pacientes, de los chinos de incontinencia oculta, hablan que habían pacientes con funneling sin incontinencia. Entonces digamos que sería interesante, y es dentro de los estudios que estamos evaluando, si eventualmente hay una asociación con algún tipo de condición propia de la paciente, pero no es algo muy frecuente. Pero en el caso de la casuística acá que vemos en Colombia, sí son pacientes con incontinencias urinarias muy severas. Gracias, doctora. Pregunta también. Han hablado de varias indicaciones. ¿También se indica para dolor pélvico crónico este tipo de evaluación? Gracias. Respondo yo. Para el tema del dolor pélvico crónico, hay muchas patologías que pueden generar dolor pélvico crónico. El ultrasonido no es necesariamente la mejor herramienta para ver cuál es la razón. Pudiésemos encontrar hallazgo, pero por ejemplo, si una paciente tiene una neuropatía putenda, los criterios diagnósticos son clínicos, que son los criterios de Nantes, y no está metido el ultrasonido ni ninguna imagen por lo demás. La resonancia pudiese tener alguna validez en algunos casos bien específicos y seleccionados. Pudiese ser un estudio complementario, ¿cierto?, para ver patologías no sospechadas, ¿cierto?, pacientes que pudiesen tener algún tumor, etcétera, pero no es un examen de rigor que sea obligatorio hacerlo en todas las pacientes, solamente si yo tengo una alta sospecha clínica, pero insisto, muchas veces el diagnóstico es más bien clínico que de imágenes particularmente. Tengo esta pregunta. ¿Y han visto, por ejemplo, hablando de piso pélvico en músculos, si de pronto la elastografía ayuda en estos casos? No existe evidencia de la elastografía en la actualidad para la evaluación del piso pélvico. Todos sabemos el desarrollo que está teniendo la elastografía en forma exponencial para muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que en un futuro vamos a tener harta información novedosa con respecto a esta técnica. Particularmente yo creo, es una creencia, una hipótesis, de que nos va a ayudar harto para la valoración de tanto del músculo elevador del ano, pero particularmente del esfínter anal. Yo eso es lo que creo, pero hay harto que hacer, hay que investigarlo. Y aprovechando eso, Doc, si usted me permite, quiero aprovecharme de una pregunta que salió acá justamente con respecto al esfínter anal, si las lesiones de base son tan confiables, qué tan confiable es la ecografía para evaluar las lesiones de esfínter, justamente con respecto a lo mismo, por eso quiero engancharme a eso. El gold estándar actual va a seguir siendo, hasta que no sea destronado, la endosonografía. La endosonografía es el gold estándar para evaluar las lesiones de esfínter anal, pero la ecografía transperineal ya tiene acumulado varios estudios que han demostrado que tiene un muy buen correlato con la endosonografía. ¿Cuál es el problema en la endosonografía? Yo siempre cuando hago estas charlas en forma presencial les pido que todos me levanten la mano quienes tienen acceso a endosonografía en su recinto, en su hospital, en su país, en su región. Y la verdad que es un examen que es muy limitado, que no tienen acceso a todas las personas porque se requieren equipos que son específicos y además personas entrenadas al respecto. En cambio, el ultrasonido que nosotros estamos mostrando está disponible en todas partes, entonces yo creo que es una muy buena herramienta para por lo menos tener una primera evaluación inicial sobre el esfínter anal. Gracias, doctor Diego Guzmán. Pregunta. Justo para usted, para el doctor Guzmán, ¿sería de ayuda la ecodinámica para el diagnóstico diferencial del síndrome de Fornix posterior? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Para el síndrome de qué, perdón? Que no la entendí, no la estoy leyendo, no sé dónde estoy.
en chateo, hasta en chatear, dice para doctor Guzmán. ¿Sería de ayuda la ecodinámica para diagnóstico diferencial del síndrome de Fornix posterior? Fornix posterior, la verdad que no sé si nos podría ayudar tanto, pero sí, o sea, el compartimento posterior, nosotros podemos usarle el ultrasonido para ver todas las anormalidades que existen en el compartimento posterior. Pero siempre hay algo que es re importante, que yo siempre lo digo también en las charlas, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros desde el punto de vista funcional? Si nosotros queremos ver el acto de defecación, por ejemplo, nosotros no lo vamos a poder ver con el ultrasonido, y eso se hace con una defecografía, con una resonancia magnética, porque nadie va a poder defecar enfrente de un operador que está apoyándose contra el periné con un transductor. Entonces esa es la limitación que tiene el ultrasonido básicamente en el compartimento posterior, pero sí, nos ayuda a diferenciar diferentes patologías en el compartimento posterior desde el punto de vista anatómico, ¿cierto? El recto CL verdadero, el descenso perineal, la intususcepción rectoanal, la presencia enterocele, recto enterocele, etc. Bueno, otra pregunta. Dice, discúlpame, ¿existe alguna ventaja en medir el volumen de orina residual por vía perineal versus por vía suprapúbica? No, la verdad que las dos medidas son varias. Lo que pasa es que si uno está haciendo ya la ecografía por vía transperineal, ¿para qué se va a cambiar a vía abdominal si el correlato es muy bueno? Por vía transabdominal se puede hacer perfectamente. De hecho, hay equipos autónomos como los Bladder Scan que hacen la evaluación por vía, ¿cierto?, suprapúbica en forma autónoma, sin necesidad ni siquiera de un ser humano que esté haciendo ningún tipo de medición, solamente apoyando el transductor sobre ¿cómo se llama?, el espacio suprapúbico. Pero si yo estoy haciendo la ecografía transperineal con esta técnica, no es necesario cambiarme por vía transabdominal. Muy bien, señor Guzmán. Bueno, ya se acabaron las preguntas y estamos teniendo sobre el tiempo. Sí, por favor. Puedo comentar solamente una cosa que leí en una de las, porque me perdía por el chat y el pregunta y respuesta ponían cosas en los dos lados. Y una pregunta que dijeron que para que no se equivoquen, que es algo que yo dije. No es que las mallas estén proscritas, alguien puso ahí, Pedro, no me acuerdo cuánto, por no alcanzar a leerlo bien. No estén proscritas, la FDA fue clara y ya sacó del mercado los kits de mallas vaginales de casi todas las compañías. Ya no van a encontrar ustedes ningún ProLift, no existe el ProLift. No existe el Perigee, no existe el Apoyee, no existen, porque lo sacaron del mercado, porque la FDA fue clara y dijo los kits de mallas vaginales hay que usarlo con mucho cuidado. Y ustedes si buscan mallas de kits vaginales van a encontrar muy pocas. Con suerte el Uplift, el SureLift Link, ¿cierto?, que son de fijaciones sacroespinosas con unas mallas muy chiquititas. Donde el campo está muy amplio y donde claramente hay una evidencia concreta es las colposacropexias con mallas, ¿ok? Pero las mallas por vía vaginales tienen un cuestionamiento muy grande y creo que en este momento solamente deberían ser utilizadas bajo estudio de investigación clínica en pacientes casos muy seleccionados, pero no es que estén proscritas, pero la evidencia es súper clara. No hay que llegar a utilizar estos kits de malla vaginal. Eso es solamente la aclaración que quería hacer a propósito de una pregunta que salió ahí, loco. Sí, doctor Berman, sí, eso ya tenemos conocimiento también de eso hace mucho tiempo. Agradecemos. Bueno, entonces, en vista ahora del tiempo y a resolver otra pregunta, se agradece tanto al doctor Rodrigo Guzmán, doctor John Apaza, la doctora Diana Rodríguez por su excelente participación y ponencia, nos han actualizado. Le agradecemos de verdad de corazón a todos ustedes. Dejo al doctor Pedro Arango la palabra para que pueda hacer la clausura de la presente charla. Gracias. Muchísimas gracias a los expositores, Rodrigo, Dianita y doctora Paza, realmente grandes amigos que nos han acompañado y nos han nutrido con estos conocimientos. Nuevamente agradecer también a Laboratorio Tecnofarma por la plataforma y le esperamos en las próximas sesiones de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones de Suelo Pélvico a nombre de la autora Rosa Arrategui. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación.
Buenas Buenas noches. noches. Gracias por la invitación. Que Ya estén pronto bien. estaremos en una charla presencial, Dianita y Rodrigo. Qué bueno. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a Por allá. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.